Estamos en un domingo en el que domina la categoría perdón, una categoría importante para la vida cristiana, también para el mundo civil. Muchas veces la olvidamos, se olvida, y se trata sobre todo de que la vivamos en profundidad para que nuestra vida cristiana adquiera credibilidad y calma. Domingo 24 del tiempo ordinario. Ciclo A, 17 de septiembre 2023. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira son detestables. Esa es la propiedad del pecador. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de sus semejantes, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para... Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y de vivos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú tener también compasión de un compañero como tuve yo compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El libro del Eclesiástico es la sabiduría cuajada, madura del Antiguo Testamento. Y si leemos el texto y escuchamos con atención, hay un vocabulario de contrastes: rencor, ira, venganza. Y por otro lado, perdón, no lleva cuenta exacta de los delitos, compasión, etc. Es ahí, en esas dos categorías, donde transcurre la vida humana. Y en ese transcurrir de la vida humana, Dios a su pueblo le dice clarísimamente que el vengativo sufrirá la venganza del Señor. Y esa venganza significará que llevará cuenta exacta de sus pecados. Le recuerda al creyente que perdone la ofensa a su prójimo, pero sobre todo, cuando reces, tus pecados serán perdonados, si perdonas la ofensa. Les recuerda que si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la salvación del Señor? Y así, esta sabiduría cuajada. El eje transversal es el perdón y la compasión, el dejar de odiar, el acordarse de que todo eso nace de los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos. Ese mandamiento tan importante: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y nace de la alianza. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Qué difícil, qué complicado. Pero esta es una categoría sumamente importante, la misericordia y el perdón para la vida del judío. En la segunda lectura, San Pablo a los Romanos nos recuerda una de las claves de la esperanza cristiana. Nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. En la vida y en la muerte somos del Señor, porque para esto murió y resucitó Jesús. La identidad cristiana se juega entre la vida y la muerte, pero sobre todo se juega como resultado de esa muerte y resurrección de Cristo, que se convierte en Señor de vivos y muertos. Somos del Señor, en la vida y en la muerte. Y esto es un punto de esperanza, como he dicho hace un momento. Y finalmente nos vamos al Evangelio de Mateo. Una vez más es Pedro el atrevido el que se acerca a Jesús y le pregunta sobre este tema concreto del perdón. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Número 7 ya sabemos que es la plenitud del perdón. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es una manera de decirle que el perdón tiene que ser una constante absoluta en la vida cristiana. No se trata de medir el perdón. El perdón, como el amor, no se mide, se vive en el día a día. Y entonces les cuenta una historia que tiene 2 escenarios. Un primer escenario y un segundo escenario que son asimétricos. El primer escenario es alguien que le debe a un rey una gran deuda inmensa, 10.000 talentos. Este hombre, al que el rey le ha querido ajustar las cuentas, no tiene con qué pagar. Y el Señor, lógicamente, desde la lógica humana, arbitra lo que es necesario para poder cobrar la deuda. Pues nada, que lo vendan a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y pagará así. Pero este hombre, que era criado de este rey, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El resultado es que al final el rey se compadece y le deja marchar. Bueno, en resumidas cuentas, que esta segunda historia califico de asimétrica porque aparentemente tiene los mismos parámetros,
pero el resultado es distinto. Ahora ya no se trata de una cantidad grande, sino es una cantidad ínfima en relación con lo anterior. Pero lo importante no es la cantidad, sino la actitud. Evidentemente el paralelismo es muy grande. El criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que debes. Agarrándolo lo estrangulaba. Lo estrangulaba. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Lo mismo que la historia anterior. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Una actitud totalmente distinta ante una cantidad evidentemente también cuantitativamente muy distinta. Pero insisto, no es cantidad, sino calidad. Y vienen los observadores, y los observadores, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Esta palabra es muy fuerte. ¿Cómo es posible que alguien actúe así cuando ha sido objeto del perdón? Esto es lo que nos tenemos que preguntar muchas veces nosotros también. Cuando hemos sido perdonados profundamente por el Señor, ¿somos capaces de transmitir perdón y de perdonar? Y estos observadores le contaron al Señor, al rey, lo acontecido. Y éste le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener compasión de un compañero, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a sus hermanos. Aquí está jugándose lo nuclear de la vida cristiana, la categoría del perdón que nace, como decía en la primera lectura, del amor a Dios y del amor al hermano. Si sentimos el perdón de Dios, no podemos dejar de prolongar ese perdón en la vida cotidiana a todos aquellos que muchas veces consciente o inconscientemente nos ofenden, porque nosotros también ofendemos, también pecamos contra el hermano y necesitamos ese perdón, esa benignidad de parte de Dios, esa misericordia. Y hoy estamos llamados a vivirla en profundidad. Pidamos al Señor que este domingo aprendamos un poco más lo que es el perdón en profundidad. Como comentario a los textos, el texto del Eclesiástico nos ayuda a revisar nuestras actitudes, nos invita a la reparación, a la conciliación y al perdón. El Salmo: Dios es amor, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, es la antítesis de lo que ha expresado la primera lectura. Dentro del capítulo 14 de la Carta a los Romanos hay unos versículos que teníamos que tenerlos presentes siempre. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. El Evangelio nos invita al perdón en toda situación, ponernos en el lugar de la otra persona, intentar comprender, no romper la cadena de amor incondicional de Dios, soltar los lastres, rencores y odios que nos llenan de dolor y nos impiden avanzar. Abre, Señor, mi corazón al misterio del perdón, de tu perdón.